Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto para nosotros darle la bienvenida a el segundo día, ¿no es cierto?, de este primer ciclo de charlas sobre evaluación y planificación que estamos transmitiendo, ¿no es cierto?, por los canales de YouTube de Educar Chile, Fundación Minera Escondida y el Facebook Live de Fundación Educacional Oportunidad. Quizás recordarles que esta es esta segunda charla, ¿no es cierto?, en el marco del proyecto de la Red de Escuelas Líderes y todas sus instituciones asociadas. Quiero presentar hoy día, ¿no es cierto?, a la Fundación Minera Escondida, Fundación Educacional Arauco, Fundación Educacional Oportunidad, Fundación Chile y también Diario El Mercurio. Todas estas instituciones somos parte de la red de escuelas líderes y también, ¿no es cierto?, en nombre de ellos quiero saludar a todas las educadoras, educadores, profesores, profesoras, equipos directivos, equipos PIE, ¿no es cierto?, que nos acompañan desde Chile y también de otros lugares de Latinoamérica que siempre se conectan, ¿no es cierto?, a través del canal de YouTube de Educar Chile. Para facilitar el desarrollo de esta segunda charla, quiero reiterar algunas normas, ¿no es cierto?, que nos permiten tener una sesión mucho más ordenada y más segura. Por lo tanto, ahora comparto con ustedes algunas indicaciones que son importantes, ¿no es cierto?, de ir compartiendo. En primer lugar, invitarlos e invitarlas a saludarnos desde donde ustedes se están conectando y lo pueden hacer a través del chat de YouTube o de Facebook, el que encuentra generalmente, ¿no es cierto?, al costado derecho de sus pantallas. En ese espacio es que iremos recogiendo todas las preguntas y comentarios que ustedes nos señalen y que vamos a transmitir, ¿no es cierto?, a nuestra experta al final de la charla de ella. Les vamos a solicitar también tener mucho cuidado con no compartir publicidad ni tampoco links que sean desconocidos por precisamente razones de seguridad, ¿no es cierto?, y el cuidado con los datos personales. Finalmente, recordarles, ¿no es cierto?, que este es siempre un espacio en el que intentamos compartir, ¿no es cierto?, aprender juntos, ser una red. Y por lo tanto los invitamos a ser cordiales, respetuosos, ¿no es cierto?, con las opiniones de los otros y las otras. Para dar inicio a esta segunda sesión, así como el día de ayer tuvimos a un representante de una institución de la red, hoy día quiero dejar con ustedes a Trinidad Castro. Ella es jefa del área de transferencias de aprendizaje de la Fundación Educacional Oportunidad y nos va a saludar y nos va a dar una introducción, ¿no es cierto?, muy breve, en nombre de todas las instituciones que conforman, ¿no es cierto?, la red de escuelas líderes. Así que bienvenida, Trinidad. Muchas gracias, Marco. En primer lugar, y en nombre de las instituciones socias de la Red de Escuelas Líderes, quiero saludarlos a todos y todas y agradecerles por encontrarse con nosotros hoy. Sabemos que a fines de semestre y sobre todo en estos tiempos, el hacerse un espacio para asistir a este tipo de eventos y de encuentros es difícil y sin embargo acá estamos. Y que acá estemos hoy todos reunidos nos indica que el tema que vamos a ver es realmente una necesidad y es una necesidad que se ha hecho más latente ahora con las dificultades que esta pandemia nos ha presentado. La evaluación siempre ha sido un tema complejo y esta crisis nos ha invitado y motivado y a veces también nos ha empujado un poquito quizás a ponernos cada vez más creativos para poder evaluar los aprendizajes de los niñas y niños cuyos niveles de participación son muy diversos y cuyos aprendizajes también se han visto muy afectados. Niños y niñas y jóvenes también a los que no siempre podemos ver a la cara, con los que quizás no podemos conversar de forma tan cómoda, y donde el monitoreo de los aprendizajes resulta especialmente desafiante, pero también resulta especialmente necesario. En ese sentido, la charla de hoy busca conocer estrategias y formas de evaluar para el aprendizaje, evaluar también para entender dónde está cada uno de nuestros niños y niñas, pero sobre todo para ayudarles a avanzar. En conversaciones con distintos equipos directivos y educativos nos hemos encontrado mucho con esta pregunta. Los directores, las educadoras, los docentes nos dicen cómo hacemos para recuperar a esos niños y niñas que a veces sentimos que se están perdiendo un poquito en el camino, que se van haciendo menos visibles, que van quedando un poquito atrás. ¿Cómo logramos que recuperen lo que han perdido o también que sigan avanzando, aunque sea a su ritmo, pero sin estancarse? Quizás también es muy difícil en pensar cómo hacemos que esto pase, que los niños sigan avanzando y que los que se han quedado atrás recuperen, pero hacerlo para todo el grupo, independiente de la velocidad o de la forma en la que aprenden.
¿Cómo hacemos que todos nuestros niños y niñas sientan que a pesar de todo lo que están pasando, lo que están viviendo en sus casas, lo que está pasando con el Chile y el mundo, a pesar de eso, cómo hacemos que ellos sientan que la escuela sigue existiendo, que ellos siguen creciendo, que ellos siguen desarrollándose y que además son escuchados y considerados en sus necesidades? Yo no tengo esa respuesta, me encantaría tenerla, no la tengo. No creo que nadie tenga una solución mágica de cómo hacemos esto, pero espero que la presentación de Kira hoy pueda darnos luces de cómo avanzar en esa dirección. Así que muchas gracias, bienvenidos y que sea una jornada provechosa. Muchas gracias, Trinidad. Agradecer tus palabras, ¿no es cierto?, en nombre de las instituciones socias de la red de escuelas líderes. Brevemente recapitular, quizás, el día de ayer tuvimos un encuentro, ¿no es cierto?, con un académico de la Universidad de Chile, Luis Osandón, que nos invitó a repensar, ¿no es cierto?, las orientaciones que tiene el propio currículum, ¿no? Antes de la priorización, quizás ya veníamos en un proceso de adaptación, de implementación, ¿no es cierto?, de este currículum, especialmente el tercero y cuarto medio, que fueron los dos últimos niveles que se incorporan. Pero desde la renovación del currículum, desde el marco a las bases, ¿no es cierto?, que han pasado al menos más de 10 años, hemos estado en ese proceso, ¿no es cierto?, hemos ido avanzando, creciendo, mejorando, ¿no es cierto?, la interpretación, el análisis del currículum. Y Luis Osandón nos hacía algunas recomendaciones muy interesantes sobre el proceso de nuclearización y ciertos principios que están asociados a la nuclearización, como los de simplificación, contextualización, análisis, ¿no es cierto?, de enfoques de enseñanza, la relevancia, la pertinencia, ¿no es cierto?, que tiene el currículum, que hoy día, con mayor razón, a propósito, ¿no es cierto?, de la priorización que nos propone el Ministerio de Educación y también los distintos desafíos de la enseñanza remota, se hacen mucho más urgentes. Tal como decía Trinidad, no tenemos necesariamente respuestas, no tenemos necesariamente soluciones, lo que tenemos, ¿no es cierto?, son experiencias, y lo que hoy día vamos a vivir precisamente va a ser una experiencia, nos va a compartir, ¿eh? Y por eso quiero dejar con ustedes a nuestra invitada de hoy. Ella es Kira Usín, ella es parte, ¿no es cierto?, ella es profesora de Educación General Básica y Parvularia, además es magíster en Educación y Dirección Educacional de la Universidad del Desarrollo, y su especialización ha sido en la enseñanza diferenciada en la Universidad de Virginia en Estados Unidos. Ella es cofundadora y además consultora, es decir, tiene contacto directo con el sistema, con las escuelas, con las y los profesores y con todas las tensiones que se provocan en la sala de clase del equipo de Tandem Profesores, ¿no es cierto?, que es una organización que está absolutamente enfocada en el desarrollo y formación de los profesores para la enseñanza, para el aprendizaje diferenciado. Así que, por lo tanto, quiero dejarlas con ella, que nos va a contar su experiencia y nos va a poder aportar, ¿no es cierto?, a esta búsqueda, ¿no es cierto?, no de soluciones, sino que más bien de compartir experiencias que pueden ser provechosas para cada uno de nosotros. Así que quiero darle la bienvenida a Kira. Hola, Kira, buenas tardes. Hola, muchas gracias por la invitación. Estoy feliz de estar acá. Gracias. Bueno, bienvenidos a todas y a todas. Estoy muy feliz de estar acá con ustedes y poder compartir algo de mi experiencia que espero les sirva un poco para ir mejorando o adaptando las formas en cómo estamos hoy día enfrentando el proceso de enseñanza y de aprendizaje. Como dijo Marco, mi especialidad está en la diferenciación. Yo soy profesora de educación básica y también educadora de párvulo. Y hoy día tengo la suerte de acompañar a muchos profesores en este camino, en el camino hacia la enseñanza basada en la diferenciación. Y para partir, me gustaría que partiéramos con un ejercicio. Así que voy a compartir mi pantalla. Ahí, eso. Gracias. Voy a compartir mi pantalla porque primero les quiero contar cuáles van a ser las temáticas. Primero vamos a hablar un poco de lo que es el modelo y paradigma de la enseñanza basada en la diferenciación, para después enfocarnos en cuáles son estas etapas para planificar una enseñanza diferenciada y qué relación tiene la evaluación formativa con la planificación de la enseñanza. Para partir con esto de este paradigma de la enseñanza basada en la diferenciación, quiero que nos imaginemos este polerón. Ya vamos a hacer como una imaginería. Me parece que esto es algo que grafica muy bien la enseñanza basada en la diferenciación y este paradigma, y creo que es un ejercicio que quizás les va a hacer mucho sentido. Entonces nos vamos a imaginar, los voy a invitar a imaginarse que cada uno de ustedes recibe
un polerón, como el que ven en la foto. El tema es que este polerón es talla S, ¿ya? Ustedes no me ven ahora, pero yo soy súper alta, mido 1,80 m. Yo no soy talla S. Entonces, yo soy L en realidad. Entonces, nos vamos a imaginar que ustedes se van a poner este polerón, ¿ya? Con todo lo que cueste, a mí me va a costar mucho, voy a quedar como así, con las mangas medias cortas, apretado, quizás a algunos les queda un poco más suelto, a algunos a lo mejor les cae perfecto. Imaginémonos que nos pusimos este polerón, talla S. ¿Qué pasa? Yo les voy a hacer una pregunta y ustedes van a imaginarse las respuestas. ¿Qué pasa si yo les dijera que este polerón lo tienen que usar? Yo estoy así, con el polerón. ¿Qué pasa si yo les dijera que este polerón lo tienen que usar todo el día? Personalmente, me sentiría un poco incómoda. Todo el día lo puedo hacer, pero me sentiría un poco incómoda. ¿Qué pasa ahora si yo les digo que tienen que usar este polerón toda la semana? Yo creo que ahí yo me empezaría a frustrar un poquito. A lo mejor ustedes tienen otras reacciones, cada uno reacciona distinto al uso de este polerón. ¿Y qué pasaría si yo les digo que tienen que usar este polerón por todo el año? Yo personalmente le cortaría las mangas, trataría de adaptarlo lo mejor posible o definitivamente me lo sacaría. Este ejemplo, para mí, grafica muy bien lo que es la enseñanza basada en la diferenciación. A grandes rasgos o como una definición amplia, la enseñanza basada en la diferenciación tiene relación con esto que dice acá, que no hay talla única para el aprendizaje. A algunas de ustedes les quedó muy chico el polerón, a otros les quedó bien, a otros les quedó grande. De eso se trata. No hay una talla única y la enseñanza basada en la diferenciación identifica o reconoce que hay diversidad entre todos nosotros y por lo tanto entre todos nuestros estudiantes. Todos nuestros estudiantes tienen experiencias de vida diversas. Somos todos diversos y ellos tienen intereses diversos, niveles de desempeño diversos, etc. Y lo que hace la enseñanza basada en la diferenciación es hacer una enseñanza que está centrada en el estudiante, que no solamente declara entender o comprender de que somos todos diversos, sino que también promueve estrategias de enseñanza que están centradas en el estudiante, donde se entiende que el profesor no es el único que traspasa sus conocimientos y su experiencia hacia sus estudiantes, sino que existe una interacción entre el profesor y sus estudiantes, y es esta interacción entre el profesor, los estudiantes, el profesor y los contenidos, y los estudiantes y los contenidos, lo que es lo más importante. Es la interacción de las experiencias, las creencias, los conocimientos, lo que genera un ambiente de aprendizaje, de una enseñanza centrada en el estudiante. Quiero repasar con ustedes bien rápido, o no tanto, lo que es y lo que no es y lo que no es diferenciación. Diferenciación no es un conjunto de estrategias. Yo no hago diferenciación de 3 a 5 de la tarde los días martes, sino que la diferenciación es una filosofía, es un paradigma acerca del concepto de enseñanza que está centrado en el estudiante y que da respuesta a las necesidades de estos estudiantes. Ponemos siempre al centro al estudiante, es el estudiante el primero y desde ahí tomamos las decisiones. Diferenciación no es trabajo en grupos chicos, no es este grupo trabajan siempre igual, este grupo trabaja con este grupo y este con este. Diferenciación es agrupación flexible. Esto significa que yo a veces trabajo en grupos pequeños, a veces puedo trabajar de manera independiente o individual, a veces trabajo en pareja, a veces trabajamos con todo el curso, a veces divido el curso en 2. Y todo esto depende de los objetivos de aprendizaje que yo estoy buscando, que yo espero que logren mis estudiantes. Diferenciación no es una moda, sino que es una filosofía que tiene al centro la diversidad. Y esta es la palabra clave de la diferenciación. Comprender que somos diversos y que desde ahí parte nuestra planificación. Diferenciación no es solamente pedirles que elijan de acuerdo a sus intereses, sino que tiene mucha relación con que nuestras experiencias de aprendizaje sean coherentes con distintos objetivos de aprendizaje y metas de aprendizaje también. O sea, está muy vinculado con el aspecto curricular y está vinculado también con las evaluaciones. Diferenciación no significa igual para todos, sino que implica que para que los estudiantes logren los objetivos de aprendizaje, a veces requieren caminos distintos.
Diferenciación tampoco está solamente enfocado en los estudiantes con más necesidades, pero sí, y lo que sí es diferenciación, y esto es muy importante, y lo hablaron al principio, es que la diferenciación es proporcionar andamiaje apropiado para ayudar a que todos los estudiantes logren las metas, no solamente aquellos estudiantes que están con más dificultades, sino que piensa la diferenciación en todos los estudiantes que están dentro de la sala de clase, para que los estudiantes que quizás ya han logrado los objetivos de aprendizaje sigan sintiéndose desafiados. Y a modo de resumen, este sería el modelo de la enseñanza basada en la diferenciación. Eso es como la estructura en general, ¿ya? Que la diferenciación es una respuesta a las necesidades de los estudiantes a través de estos 5 principios. Los docentes podemos diferenciar ajustando el contenido, es decir, los objetivos de aprendizaje en sí mismo, el proceso, los caminos para llegar a un objetivo de aprendizaje, y el producto o los productos, lo que le pedimos, cómo le pedimos a los estudiantes que muestren lo que han aprendido, de acuerdo a el desempeño, los intereses o los perfiles o los perfiles de aprendizaje de los estudiantes, utilizando distintas estrategias de enseñanza. Y hoy día vamos a hablar de estos que están en verde. Vamos a hablar específicamente de las tareas respetuosas como estrategia para diferenciar la enseñanza. Las estrategias de las que vamos a hablar son una que se llama el ecualizador y otra que son las tareas escalonadas. Y cómo estas se vinculan con la agrupación flexible, qué relación tienen estas tareas respetuosas y las estrategias con la agrupación flexible, y al mismo tiempo cómo se vinculan con la evaluación continua y la planificación de los objetivos de aprendizaje. Esta diferenciación es de acuerdo al desempeño de los estudiantes. En otra oportunidad, si es que me invitan de nuevo, vamos a hablar cómo hacemos la diferenciación de acuerdo a los intereses o de los perfiles de aprendizaje de los estudiantes y qué tipo de estrategias acompañan a esta diferenciación de la enseñanza. Pero las estrategias que vamos a ver hoy día tienen relación con los niveles de desempeño. Aquí les quiero presentar entonces a Carol Ann Tomlinson. Ella es mi gurú personal, pero además también es la máxima exponente de lo que es diferenciación. Y les recomiendo que la escuchen porque de verdad que vale la pena. Y ella dice que en realidad la diferenciación es hacer lo necesario para apoyar el crecimiento y el éxito de cada estudiante. Si ustedes están haciendo eso, ya están acercándose, están un paso más cerca hacia la diferenciación. Y una vez me tocó a mí conversar con ella y le pregunté, Carol, necesito tu consejo, dime, ¿cómo estoy haciendo bien? ¿Estoy diferenciando bien o no? Y me dijo, a ver, ¿pero qué estás haciendo? ¿Estás considerando a tu estudiante? Y le dije, sí. Entonces vas en buen camino. Parte, lo único que tienes que hacer con la diferenciación, porque hay un montón de teoría, pero lo más importante es que hay que partir. Cuando uno ya toma el primer paso, ya no hay vuelta atrás. Por eso habla un poco de este paradigma. Entonces, después de haber hecho esta pequeña introducción de lo que es diferenciación o enseñanza basada en la diferenciación, vamos a hablar de las etapas de la diferenciación o también lo pueden encontrar como principios de la diferenciación. Lo interesante, lo importante de saber de estas etapas es que funcionan como un engranaje. Hay 5, pero si uno empieza a trabajar sobre una de las etapas, las otras también se movilizan. La primera y la más importante tiene que ver con el vínculo con los estudiantes. Y esto es esencial. Y yo me imagino que acá todos y todas han escuchado lo importante que es vincularse, la importancia del vínculo, de las conexiones que existen entre los estudiantes, entre el profesor con los estudiantes y de mantener también una mentalidad de crecimiento. Creer realmente que todos nuestros estudiantes pueden alcanzar los objetivos. Cuando hay vínculo, cuando tenemos esto cubierto, podemos entonces potenciar los aprendizajes a partir de estos 3. Que estas 3 etapas son 3 etapas distintas, pero yo prefiero verlas como algo que viene en conjunto, porque si la planificación de las experiencias de aprendizaje no es independiente de la evaluación y tampoco es independiente de la planificación de los objetivos de aprendizaje. Y estas etapas funcionan un poco así. Parte con el azul, con identificar los resultados esperados, los resultados desde el conocer, o sea, los contenidos, las habilidades o los capaces de hacer,
y también el comprender, qué es el propósito, cuál es el propósito de la unidad que estamos enseñando y el por qué, cuál es el sentido detrás de esto. Después, la segunda etapa sería, de esta triada en el fondo, sería el recoger la evidencia correspondiente. Y lo que yo siempre sugiero acá es que planifiquen qué van a evaluar, cuáles son esos indicadores que van a evaluar, cuándo lo van a evaluar, si lo van a hacer en la semana 2, en la semana 3, en la 4, y con qué lo van a evaluar. ¿Qué estrategia, herramienta, instrumento van a usar para evaluar si ese indicador, si ese aprendizaje está logrado o no? Y una vez que tenemos eso planificado, podemos empezar a planificar las experiencias de aprendizaje. En mi experiencia como profesora, me pasó muchísimo que yo planificaba los objetivos de aprendizaje, me saltaba la planificación de las evaluaciones y me iba directo a la planificación de experiencias de aprendizaje. Y hoy me doy cuenta de la utilidad que tiene o que podría haber tenido en ese momento, cuando yo estaba en la sala de clase haciendo clase, el haber planificado la parte de la evaluación. Si yo hubiera podido hacer eso bien, lo hubiera pensado con anticipación, me hubiera equivocado mucho menos al momento de planificar mis experiencias de aprendizaje. Por eso, en este caso, se recomienda que estos tres vayan juntos en el orden del azul, después del verde y después del amarillo. Y todas estas etapas, que esta es como otra etapa, pero en realidad es como en sí misma también, van enmarcadas dentro de un potente liderazgo y de una cultura escolar que funciona como un paraguas de estas microculturas que son cada una de las salas de clase. Porque, por supuesto, entendemos que si bien hay una cultura escolar que lidera, hay una cultura también de sala de clase. Y ahora vamos a empezar y ahora quiero invitarlos a pensar en la cultura, pero de sus salas de clases personales, de lo que ustedes hacen con sus estudiantes. Entonces, pensando en estas etapas de nuevo, vamos a enfocarnos hoy día en estas tres. Ya ayer hablaron, y bueno, y en realidad estas son las tres que están articuladas en estos 3 días. Ayer hablaron de la parte de identificar resultados esperados, de la parte de la planificación de los objetivos de aprendizaje, cómo priorizamos, cómo le damos foco a ciertas cosas y cómo enfocamos nuestro propósito en las unidades. Mañana la Rebeca va a hablar de cómo recoger evidencia correspondiente pensando en la evaluación auténtica. Y hoy día yo voy a hablar un poco de la articulación entre la planificación de las estrategias de las experiencias de aprendizaje, y la evaluación. Entonces, partamos por acá. ¿Por qué es la evaluación? Desde la mirada de la enseñanza basada en la diferenciación. Desde esta mirada, y va muy de la mano con todo lo que habla el decreto 67 y la evaluación formativa, la evaluación, imagínense esto, hay 2 fotos, ¿ya? Imagínense que ustedes se van a casar y contratan a un fotógrafo para el matrimonio y le piden que les dé el grupo de fotos para que inmortalizaron el momento. Y el fotógrafo les da una foto solamente. Y les dice, bueno, esta foto es suficiente porque esta ya inmortalizó el momento. No es suficiente. ¿Qué pasó con todos los otros momentos que hubo en el matrimonio? Esto es un poco lo mismo. En una unidad de aprendizaje, la evaluación, la perspectiva de la evaluación implica tener múltiples evidencias, contar con muchas oportunidades donde nos detengamos y vayamos recogiendo evidencia del aprendizaje de los estudiantes. Es como un álbum de fotos. El álbum de fotos te permite tener la película completa, te permite tener evidencia del proceso de aprendizaje de los estudiantes, porque una foto no es suficiente. Y es en estos momentos donde cuando nos detenemos, que podemos tomar decisiones y hacer ciertos cambios y ciertos ajustes en nuestras prácticas y van a permitir darle más oportunidades a nuestros estudiantes para que aprendan los objetivos de aprendizaje que nosotros esperamos que aprendan al finalizar un proceso. ¿Por qué la evaluación y por qué es importante detenernos muchas veces y contar con esta evidencia? Porque necesitamos identificar en qué parte del camino se encuentran nuestros estudiantes. Al principio de la unidad, pensando en una unidad de aprendizaje, y en el camino, y durante la unidad. Y esto es lo que se llama evaluación de conocimientos previos y evaluación formativa.
La evaluación de conocimientos previos a mí me gusta siempre hablarla como de esta analogía, que es cuando el chef elige la receta. Ahí abre y decide y abre la despensa y se da cuenta que tiene algunos ingredientes. Es el momento de tomar esa evidencia y decir, ya, parece que me faltan algunos ingredientes para acá, aquí hay algunos conceptos que están erróneos también, entonces tengo que hacer ciertos cambios y ciertos ajustes con mis estudiantes. Luego la evaluación formativa es cuando durante una unidad vamos tomando decisiones a medida que vamos probando la sopa. Probamos la sopa, nos damos cuenta que le faltan ciertos ingredientes, entonces podemos tomar decisiones que van a hacer que esta sopa tenga un mejor sabor y se ajuste más a las necesidades de mi cliente, que en este caso serían mis objetivos de aprendizaje de la unidad. ¿Por qué este momento es tan importante, estas dos instancias de evaluación? Porque no queremos que lleguen a la evaluación sumativa y esto sea una sorpresa, porque ya no hay vuelta atrás cuando llegamos a la evaluación sumativa. Entonces es fundamental identificar qué es lo que está pasando al inicio del camino, durante el camino, para que al finalizar el camino lleguen lo más preparados posible. Y si lo pensamos desde la planificación de una unidad, se vería más o menos así. Parte identificando los resultados esperados. Después definimos las instancias y los indicadores de evaluación. Eso es súper importante, eso es el inicio, eso es antes de la unidad incluso. Después partimos nuestra unidad evaluando los conocimientos previos y esto nos va a permitir recoger evidencia de cómo están mis estudiantes al inicio de la unidad. Y ahí, con esa evidencia analizada, tomo decisiones y ajusto las experiencias de aprendizaje de acuerdo a esa realidad. Puede ser que me doy cuenta que hay un grupo de estudiantes, después de la evaluación de conocimientos previos, que hay un grupo de estudiantes que conoce bastante de las primeras partes de la unidad. Y hay un grupo de estudiantes que no sabe nada con respecto a eso. Sería injusto para las dos partes que yo partiera por aquí. Tenemos que buscar la forma de partir una unidad de aprendizaje que se ajuste a las necesidades de estos dos grupos y que pueda a lo mejor este grupo apoyar a este y tomar decisiones y que nosotros como profesores tomemos las decisiones correspondientes para nivelar y luego partimos nuestra unidad distinto, porque en realidad no es que nivelemos primero y después partimos la unidad, sino que partimos la unidad de manera distinta. En el camino, si seguimos el ciclo, se van a fijar que ahí dice evaluación formativa y ajustes a las experiencias de aprendizaje. Y hay una flecha bidireccional. ¿Por qué está eso? Porque la idea es que en el camino tengamos muchas instancias donde haya una evaluación formativa que nos permita recoger evidencia, analizamos esta evidencia y tomamos decisiones. Y estas decisiones son ajustes a las experiencias de aprendizaje que vienen al día siguiente o incluso a la semana siguiente. Después nos detenemos en otro momento en la unidad, tomamos evidencia, analizamos esta evidencia y hacemos ajustes y continuamos. Y así todas las veces que sea necesario o que les quepan dentro de una unidad de aprendizaje para cerrar este ciclo con la evaluación sumativa. Igual la Rebeca mañana les va a hablar mucho más de evaluación que yo y por eso no me quiero detener tanto en estrategias de evaluación formativa y me imagino que ustedes también manejan muchas. Quiero enfocarme en esta parte que es la planificación de experiencias de aprendizaje y cómo se articula esto con los otros dos elementos de la planificación. ¿Cómo es necesario que estos tres elementos estén articulados para pensar en cómo vamos a lograr guiar a nuestros estudiantes para que logren los objetivos? ¿Qué experiencias de aprendizaje son más coherentes con estos resultados esperados? Esas son las preguntas que se tienen que hacer ustedes al planificar las experiencias de aprendizaje. Y ver si efectivamente las experiencias que tienen planificadas hasta ahora son o no son coherentes con los resultados esperados, desde las evaluaciones y los objetivos de aprendizaje. Y como esto de la diferenciación es una enseñanza centrada en los estudiantes, es importante pensar en cómo vamos a guiar a nuestros estudiantes para que logren los objetivos. Y ahí nuevamente, si nos vamos a los conceptos que les mostré anteriormente de este modelo de la enseñanza basada en la diferenciación, es que vamos a lograr guiar a nuestros estudiantes diferenciando por el contenido, por el proceso, por el producto
o a lo mejor por el nivel de desempeño, por los intereses o por los perfiles de aprendizaje. ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros ya sabemos, y ya hemos conversado acá, y ustedes me imagino que también saben perfectamente, que en las salas de clase hay diversidad. Somos todos diversos, nuestros estudiantes son diversos y tienen distintas experiencias de vida que los hacen ser diversos. También ellos tienen intereses distintos y diversas formas de aprender, y al mismo tiempo también distintos niveles de desempeño. Pero aún nosotros, sabiendo todo esto, como profesores, tendemos a ser como la línea amarilla, a tomar un camino para enseñar y centrar la enseñanza desde el profesor más que desde los estudiantes, porque obviamente cuesta, es complejo, no es tan fácil tampoco adaptar y no sabemos muchas veces cómo adaptar nuestra enseñanza para que se ajuste a las necesidades de nuestros estudiantes. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cuál es el primer paso? El primer paso es primero conocer a sus estudiantes. El vínculo, ¿se acuerdan? Que les hablábamos del vínculo. Primero, conocer a los estudiantes. ¿Cómo están en relación a su desempeño en las distintas áreas, en las distintas asignaturas, en las distintas habilidades, etcétera? Después, en función de sus intereses, ¿qué les interesa? ¿Qué les interesa como grupo y qué les interesa como individuo también? Porque eso igual es interesante. Uno de repente piensa, a mí me pasó muchas veces, que yo pensaba que sabía mucho de los intereses de mis estudiantes, pero cuando les pregunté uno a uno, me doy cuenta que a lo mejor habían estudiantes que se me escapaban un poco y no sabían mucho de sus intereses. Y también conocerlos en cuanto a sus perfiles de aprendizaje. ¿Cómo sienten ellos que aprenden mejor? Si aprenden de manera visual o no, a lo mejor esto tiene que ver con, el perfil de aprendizaje tiene que ver con su contexto, con su experiencia de vida, qué es lo que conocen con anticipación. Y si nos enfocamos, y aquí vamos a enfocarnos de nuevo en el desempeño, cuando diferenciamos por desempeño, las tareas o actividades se ajustan a sus habilidades, se ajustan de acuerdo a las habilidades de estos estudiantes, y así logramos diferenciar. Y acá es donde esto se va articulando y la idea es que vayamos construyendo un puente entre estos tres conceptos. Cuando realizamos una evaluación formativa o una evaluación de conocimientos previos, hay que hacer algo al respecto con esa información. Tenemos que tomar acciones y las acciones tienen que ver con estas decisiones que tomamos en el camino. Tenemos que hacer ajustes. El hacer una evaluación implica analizar la evidencia y luego tomar decisiones y hacer ajustes. Primero, identificamos resultados esperados, definimos indicadores e instancias de evaluación y evaluamos los conocimientos previos. Evaluamos, analizamos la información y tomamos decisiones. En el camino, hacemos lo mismo, la misma ruta con la evaluación formativa. Evaluamos formativamente, analizamos la evidencia y tomamos decisiones y diferenciamos. Esas decisiones tienen que ver con la diferenciación. Entonces vamos a hacer como un zoom a esta parte del análisis de evidencia. ¿Cómo evaluamos? Identificamos los indicadores de logro, hacemos una evaluación de conocimientos previos o una evaluación formativa, que en estricto rigor las dos son evaluaciones formativas, pero las quiero diferenciar y me voy a enfocar más en la evaluación formativa en realidad. Evaluamos utilizando una estrategia de evaluación formativa, que la estrategia de evaluación formativa puede ser tan simple como que yo recojo alguna evidencia del aprendizaje de los estudiantes, desde el mismo trabajo que están haciendo ellos, y analizo esta información, identificando a mis estudiantes por nombre en estos tres grupos, porque generalmente son tres grupos. Ahora, puede ser que no haya tres grupos y puede ser que haya dos grupos. Puede ser incluso que hayan 4 o 5 grupos, ¿ya? Estos tres grupos, organizo a mis estudiantes en estos tres grupos. ¿Qué es lo que logró la mayoría? ¿Cuáles son con respecto al objetivo de aprendizaje? La mayoría está en qué. ¿Cómo están? Y a partir de eso identifico estos focos que se me escapan, que son los extremos, los que están bajo el nivel esperado y los que están sobre el nivel esperado, los que ya lograron este objetivo de aprendizaje, pero aún así necesito desafiarlos de alguna manera. Entonces, si yo les pregunto a ustedes, yo me imagino que ustedes en este minuto están pensando a lo mejor en sus cursos y pueden identificar fácilmente estos extremos. ¿Quiénes
serían, con el objetivo de aprendizaje, indicador que estén en este minuto evaluando, quiénes serían estos estudiantes que están en los extremos. Pero estos estudiantes que están al medio de repente se nos pierden un poco. Y es por eso que es fundamental que cuando analicen la información, analicen la evidencia desde la evaluación formativa, le escriban con nombre en qué grupo estarían estos estudiantes. En este caso, con esta imagen, estamos pensando en 3 grupos: los medios, los altos y los bajos. Puede haber, y a mí me ha pasado también, que hay 5 grupos: los medios altos, los altos, los medios bajos y los bajos. Y eso puede pasar, ¿ya? Esto es absolutamente flexible, pero yo pienso que de una manera simple, más simple, es dividirlo en 3 grupos. Una vez que los dividimos en 3 grupos, entendemos que para el grupo de al medio tenemos que diseñar alguna experiencia de aprendizaje que sea universal para ese grupo, que todos puedan lograr. Y luego tengo que diseñar experiencias de aprendizaje para los extremos. Esto no significa que yo planifico 3 experiencias de aprendizaje distintas, completamente distintas. Significa que yo tengo que crear experiencias de aprendizaje, hacer pequeños ajustes a estas experiencias de aprendizaje a partir de la experiencia de aprendizaje al medio, ¿ya? Acomodo para el grupo que necesita más apoyo y extiendo, desafío un poquito más para el grupo que está sobre la media. Y para el grupo al medio planifico lo que yo sé que ellos van a lograr. Lo que pasa generalmente, y aquí para planificar esto, la lógica que a mí me sirve para planificar por lo menos y que creo que es muy útil y a ustedes también les podría servir, es pensar en que el grupo de al medio necesita siempre poner en práctica, practicar mucho más. Y los extremos necesitan apoyos, el extremo de los alumnos que están, de los estudiantes que están un poco más bajos, necesitan acomodar, sobre todo desde el tipo de recurso o apoyo, desde el andamiaje, los tipos de apoyo que les vamos dando. Y al grupo más alto, necesitamos extenderlo, pero yo siempre creo que es más fácil pensarlo desde las habilidades de pensamiento. Y se puede extender pensando en qué tipo de habilidades de pensamiento acompañarían el objetivo de aprendizaje y ellos estarían desafiando a estos estudiantes un poco más. Pensando aquí, tenemos estos 3 grupos. Hay 2 conceptos que son claves para tomar decisiones y para ajustar las experiencias de aprendizaje. El primer concepto es el concepto de tareas respetuosas y el segundo concepto es el concepto de agrupación flexible. Eso lo vimos en el modelo, que la agrupación flexible implica agrupar a los estudiantes de manera flexibles durante su proceso de aprendizaje. ¿Qué son las tareas respetuosas? A grandes rasgos, las tareas respetuosas es un poco lo que ven ustedes en esta imagen. Es darle a cada estudiante lo que necesita y no a todos los estudiantes lo mismo. Si se fijan en esta imagen, podemos ver que hubo una planificación anticipada para la segunda foto, ya de estos 3 niños con uno que no tiene ningún cajón, uno que tiene un cajón y otro que tiene 2 cajones. Una planificación anticipada. ¿Qué tuvo que hacer el profesor para tomar esa decisión? Primero tuvo que tener muy claro cuáles eran los objetivos. Y el objetivo era que los 3 estudiantes pudieran ver el partido, ¿cierto? Después de eso tuvo que recoger evidencia. ¿Cómo recogió evidencia? Midió la reja probablemente para saber cuál era la altura y también midió probablemente a cada uno de estos niños para saber qué tanto apoyo necesitaban. Y después, el tercer paso fue dar el apoyo que necesitó cada uno de estos niños. Al niño más alto no necesitó apoyo porque él ya podía ver el partido. El niño que era de mediano necesitó un cajón de apoyo para ver el partido y el niño que es más bajo necesitó 2 cajones de apoyo. Estas son las tareas respetuosas. Las tareas respetuosas son actividades que están equilibradas entre el éxito y el esfuerzo para todos los estudiantes. No solamente para los estudiantes que tienen más necesidades, sino que para los 3, en este caso, 3 grupos de estudiantes que tenemos en nuestro curso.
¿Por qué? Porque cuando una actividad o un estudiante percibe su aprendizaje como que permanentemente requiere de gran esfuerzo y poco éxito, se desmotiva. Y también pasa lo mismo al revés. Cuando un estudiante percibe que su aprendizaje es fácil, es de mucho éxito y no requiere mucho esfuerzo, también pierde motivación. No le dan tantas ganas porque siente que no está siendo desafiado intelectualmente. Las tareas respetuosas es este equilibrio. Tienen que ser equilibrados. Los sí y los no de las tareas respetuosas voy a ir un poco rápido. Ustedes igual van a recibir esto, pero ¿qué es lo importante? Que las tareas respetuosas no significa que le doy a un grupo de estudiantes más trabajo que a otros. Muchas veces uno piensa que los estudiantes que necesitan, que están más avanzados en su aprendizaje, yo les puedo dar, no sé, 30 ejercicios. Y a los estudiantes que necesitan más apoyo les doy 10 ejercicios. Y con eso estoy haciendo una tarea respetuosa. Pero la verdad es que de lo que se trata la tarea respetuosa es que le tenemos que dar a cada estudiante un trabajo diferente que coincida con su nivel de desempeño y que equilibre la cantidad de tiempo y esfuerzo que tomará la tarea de estudiante, para cada estudiante, porque además las tareas, lo importante es que sean igualmente atractivas y divertidas, que no haya una versión que sea más fome, porque eso tampoco permite a los estudiantes estar motivados con su aprendizaje. Es importante que las 3 versiones o todas las versiones de este trabajo, de esta actividad, sean igualmente atractivas y por eso es importante conocer a nuestros estudiantes para decir, a ver, este grupo que está sobre la media, ¿cómo los voy a desafiar? ¿Cuál es el desafío que necesitan ellos? Pero no, el desafío no es voy a darles 8 trabajos más, porque eso puede desmotivarlos. Si es que yo los conozco bien, puedo darme cuenta que a lo mejor el desafío va por el desarrollo de otro tipo de habilidades, como por ejemplo de que respondan el trabajo en grupo y pensando en que las habilidades que les cuesta a ellos, que presentan desafíos para ellos, tienen que ver más con las habilidades sociales. Y ahí ya estoy transformando una actividad en una tarea respetuosa. Nuevamente, no es planificar para los alumnos que están más descendidos. Es importante planificar para los 3 niveles de desempeño, entendiendo que todos los estudiantes necesitan ser desafiados y todos necesitan apoyo también. Hay otro concepto importante que a veces tiende a confundir, que las tareas respetuosas no son esperar que los estudiantes aventajados o avanzados siempre trabajen y aprendan por su cuenta de manera independiente. Es importante considerar que estos estudiantes también necesitan apoyo del adulto o de otros estudiantes para aprender. Y por último, el planificar, las tareas respetuosas no son planificar tareas donde los estudiantes avanzados son siempre mini profesores o tutores de aquellos que necesitan más apoyo. Esta es una estrategia que puede servir en ocasiones, pero yo no recomiendo hacer esto siempre. Es importante recordar que no todos disfrutan enseñando a los demás y de que además todos podemos aprender de los demás. No siempre es el estudiante que tiene menos dificultades el que puede o debería enseñarle a los demás. Quizás los otros estudiantes tienen mucho que enseñarles a los estudiantes que tienen menores dificultades también. Entonces, ahora vamos a ir a estas estrategias, ¿ya? Son 2 estrategias las que quiero compartir con ustedes hoy día y que creo que les van a servir mucho. Y que están conectadas. En el fondo, las tareas escalonadas usan el ecualizador, o ustedes pueden usar el ecualizador para planificar tareas escalonadas, y también el ecualizador les sirve para planificar estas tareas escalonadas y también las tareas respetuosas. Vamos a partir por el ecualizador. El ecualizador, y esto también lo van a tener ustedes en su documento bien detallado, el que les va a llegar a sus correos después de esta presentación. El ecualizador es una estrategia que fue creada por la Carol Ann Tomlinson. Es súper útil y se los recomiendo muchísimo para ir ajustando las actividades y para ir diferenciando en función del desempeño. ¿Cómo funciona el ecualizador? Igual como funciona un ecualizador de música, donde ustedes van ajustando estas perillas para que la música suene perfecto o de acuerdo a sus gustos. Esto es un poco parecido. Vamos ajustando cada una de las actividades en función de una de estas, ¿ya? No se ajustan todas al mismo tiempo porque nos volvemos locos, es imposible. Se ajusta, elegimos una
y ajustamos esa. Por ejemplo, podríamos de repente crear una planificación, planificar una experiencia de aprendizaje, ¿ya? Cualquiera, la que a ustedes se les ocurra con respecto al objetivo de aprendizaje que tienen. Hoy día, cualquiera de las experiencias de aprendizaje que han planificado para la clase de mañana, ustedes podrían tomar esa experiencia de aprendizaje, esa actividad, y podrían decidir ajustarla, por ejemplo, en mayor a menor independencia. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Tomo esta actividad planificada y digo, ya, al grupo que necesita más apoyo, le voy a dar más apoyo del adulto. O sea, voy a ajustar en el nivel de independencia y voy a estar yo más presente con este grupo. Al grupo que está al medio, les voy a dar recursos para que ellos, de apoyo, para que sean independientes, pero que sepan que cuentan con esta cantidad de recursos alrededor y que los pueden utilizar. Y al grupo que está sobre la media, con respecto a su desempeño, les voy a pedir que resuelvan esta actividad de manera completamente independiente. Y esos son los desafíos. Entonces, el ecualizador funciona así y podemos ir ajustando con respecto a cada uno de estas partes, desde lo simple a lo complejo, desde lo fundacional a lo transformacional, por ejemplo, de algo más estructurado para los estudiantes que lo necesitan, a algo menos estructurado para los estudiantes que pueden estar más desafiados en eso también. Puedo darle más tiempo, es decir, en un ritmo, con respecto al ritmo, les puedo pedir a algunos estudiantes que darles más tiempo para que terminen su trabajo y a otros estudiantes les puedo pedir que terminen en menor tiempo. Y eso ya es una diferenciación. Si lo vemos desde esta perspectiva, cualquier actividad, experiencia de aprendizaje, puede ser diferenciada haciendo estos pequeños ajustes. No es necesario planificar 3 cosas distintas. Es entender que aquí tenemos formas en que podemos ir ajustando podemos realizar pequeños ajustes y de esto podemos ir diferenciando y esto logra diferenciar. Y las tareas escalonadas, para crear estas tareas escalonadas, podemos usar el ecualizador y podemos también usar otras herramientas que nos permitan ir identificando cómo desafiar a los estudiantes. ¿Qué son las tareas escalonadas? Si pensamos, y creo que es importante como pensar siempre en este diamante que permite diferenciar o permite no diferenciar, sino que identificar, organizar a nuestros estudiantes de acuerdo a sus niveles de desempeño, las tareas escalonadas funcionan como una escalera, donde en el rojo, si se fijan, estas actividades están diseñadas como una intervención intensa para los estudiantes que requieren más apoyo en algo. Después, si subimos un escalón más, están diseñadas estas actividades para la mayoría de los estudiantes, se ajusta a la mayoría del curso. Y si subimos otro escalón más, están diseñadas estas actividades para hacer extensiones estratégicas a partes centrales del currículum o contenido. Podemos planificar tareas escalonadas que duren un día, también puede ser que duren una semana, incluso pueden durar un mes. Eso depende absolutamente de los objetivos de aprendizaje y de las evaluaciones, porque es muy importante recordar que antes de diseñar estas tareas escalonadas o antes de usar el ecualizador para diseñar experiencias de aprendizaje o actividades, tenemos que sí o sí haber hecho una evaluación. Tenemos que sí o sí, evaluación entendida como recoger evidencia del aprendizaje y de los niveles de logro de mis estudiantes. Y ahí, se me olvidó esta parte. ¿Qué significa? ¿Cuáles son las palabras clave para diseñar una tarea escalonada? En el rojo es como una ayuda extra. Pensar en que para este nivel, para este grupo de estudiantes, tenemos que dar una ayuda extra. Y en el verde, pensar que para estos estudiantes tenemos que dar un desafío extra. Y es decir que para este grupo con más dificultades va la ayuda y con el grupo con menores dificultades va el desafío. ¿Cuáles son los pasos para planificar una tarea escalonada? Primero, y lo más importante, es que tiene que ser coherente con un objetivo de aprendizaje. Las 3 tareas escalonadas tienen que ser coherentes con un objetivo de aprendizaje específico. Después de eso, recogemos evidencia del rango de niveles del desempeño que presentan los estudiantes. Y yo les había dicho antes que planificábamos pensando en el universal y después en los extremos. En el caso de la tarea escalonada, primero se diseña la actividad para el grupo de estudiantes que está más arriba,
en el escalón de más arriba. Y después vamos bajando un escalón, o sea, replicamos esta actividad y modificamos para los estudiantes que van avanzando bien, pero necesitan más práctica, y replicamos y modificamos para los estudiantes con mayores dificultades. ¿Cómo se ve una clase? ¿O cómo se ve esto aplicado en una clase? Acuérdense que igual puede durar más que una clase. Pensamos nuevamente objetivos de aprendizaje específico, indicadores de evaluación. Partimos nuestra clase todo el grupo de estudiantes y después dividimos a nuestro grupo completo en 3 grupos más chicos. En el caso de mi diamante serían 3. A lo mejor ustedes se dan cuenta que son 5, o que son 4, o que son 2. Yo estoy dando el ejemplo pensando en el diamante que desde donde organicé a mis estudiantes antes. Por eso se llama agrupación flexible, porque la idea es que este grupo, el grupo 1, el grupo 2, el grupo 3, no se mantenga estático durante todo el año, que no sean siempre los mismos que están en el grupo 1, en el grupo 2, en el grupo 3. La idea es que, como vamos a ir evaluando, recogiendo evidencias de la evaluación formativa, nos vamos a dar cuenta que estos grupos pueden ir modificándose. Probablemente un estudiante que en matemática pertenece al grupo 1, a lo mejor en lenguaje pertenece al grupo 3. Y esa es la idea, que el grupo no sea estático para evitar esta etiquetada y nos centremos en una agrupación que sea flexible, donde todos los estudiantes pueden reconocer que tienen fortalezas y áreas de crecimiento también. Entonces, en estos grupos están trabajando cada grupo en una actividad que está ajustada de acuerdo a su nivel. El grupo 1 trabaja, pensemos que el grupo 1 es el rojo, trabaja en esta actividad que tiene esta ayuda extra. El grupo 2 trabaja en esta actividad que está amarilla y el grupo 3 trabaja en la actividad verde. Y luego hacemos un cierre de todo el grupo. Y esto también es importante pensarlo porque igual hay que entender que en una clase es un grupo completo. La clase no son estos 3 grupos que trabajan de acuerdo a sus necesidades, sino que siempre se considera al grupo completo como el curso y que hay instancias donde van a trabajar de manera diferenciada, pero hay instancias donde van a compartir también. Y aquí les quiero contar un ejemplo, ¿ya? Esto es un ejemplo que saqué yo de los objetivos de los planes y programas de sexto básico. Saqué este objetivo de aprendizaje y vamos a partir leyendo desde el verde, ¿ya? Porque la tarea escalonada parte planificando desde el verde. Entonces dice, a partir del recurso compartido primero vamos a leer el objetivo de aprendizaje, perdón. Dice, comparar diversas visiones sobre el quiebre de la democracia en Chile, el régimen o dictadura militar y el proceso de recuperación de la democracia a fines del siglo XX, considerando los distintos actores, experiencias y puntos de vista, y el consenso actual con respecto al valor de la democracia. Partamos por el verde. Dice, a partir del recurso compartido por el profesor o profesora. Usa un diagrama de Venn para comparar 2 visiones distintas de los eventos. En grupos, reflexionen sobre por qué creen que esto representa el punto de vista de estas 2 personas. Y la tercera actividad sería, piensa que eres un periodista de otro país y estás a cargo de cubrir el evento para el diario. Escribe un artículo que explica tu perspectiva política o cultural y justifica tu punto de vista con hechos. Si se fijan, esta no es una actividad escalonada, una tarea escalonada para un día. Esto podría ser una semana, incluso 2. Entonces, también es interesante reconocer que las tareas escalonadas pueden demorarse más tiempo y podemos estar 2 semanas trabajando desde esta perspectiva. Ahora, si nos vamos al grupo amarillo, que es el grupo del medio, se repite la actividad 1 y la 2. Pero la diferenciación y el pequeño ajuste está en la 3, que dice, piensa que eres periodista, pero de este país, y estás a cargo de cubrir el evento para un diario. Escribe un artículo sobre el evento. La diferenciación y el pequeño ajuste está en que este grupo es chileno, no es de otro país y no le ponemos esa dificultad extra. Y ahora vamos a ir al grupo rojo, y este sí que es distinto. Y este es distinto porque probablemente yo en mi evaluación me di cuenta de que este grupo de estudiantes había ciertos conceptos que no lo habían adquirido y por lo tanto no iban a ser capaces de lograr estos otras, por ejemplo, comparar entre 2
entre dos visiones distintas los distintos eventos. Entonces, en el rojo dice, a partir del recurso compartido, elijo uno de los recursos y describo los eventos que sucedieron en una línea de tiempo. Probablemente este grupo tenía dificultades con la temporalidad de los hechos. En grupos, reflexionen sobre por qué creen que esto representa el punto de vista de esta persona. Ya no es comparar dos puntos de vista, sino que tiene que ver con el punto de vista de una persona. Porque no están preparados para comparar dos puntos de vista. Yo necesito reforzar esa parte primero para después empezar a pedirles que comparen entre dos puntos de vista. Me doy cuenta que este grupo todavía no es capaz de identificar los puntos de vista de una persona. Por lo tanto, no les puedo pedir, y no sería respetuoso con ellos, pedirles que comparen entre dos puntos de vista. Y por último, dice, escribir una carta que tenga 3 preguntas que le quieras hacer a esta persona. Es más simple que los otros 2. Puede ser, y esto es escalonado por esto mismo, por estas razones, porque el grupo más que necesita más apoyo, el más descendido, tiene una actividad que es de acuerdo a sus necesidades. El grupo amarillo sube un escalón y el grupo verde sube un escalón más. De esto se tratan las tareas escalonadas, ¿no? Si se fijan, yo no estoy planificando 3 cosas radicalmente distintas. Estoy usando los mismos recursos. A 2 grupos les pido que usen incluso las mismas preguntas, las mismas estrategias, solo que ajusto en la interacción, en lo que yo le estoy pidiendo al final, el punto de vista. Ese es el punto de ajuste. Y ahora, para resumir, porque ya veo que queda muy poquitito, en resumen, este es como el proceso, y les quiero mostrar este proceso para que ustedes puedan empezar a planificar estas tareas respetuosas. Partimos siempre por un objetivo específico, un indicador que se va a evaluar. Vamos a pensarlo, piensen en su próxima semana, ¿ya? Piensen en cuáles son las temáticas que van a trabajar durante la próxima semana. Lo primero, y probablemente ya tienen identificado los objetivos específicos o los indicadores que esperan que se logren, ¿cierto? Después, lo primero que tienen que hacer es decir, ya, pensemos, ¿cómo están mis estudiantes? ¿Cómo están con respecto a este objetivo específico, a este indicador? ¿Tengo evidencia para saber cómo están o no tengo evidencia? Si es que tengo evidencia, recojo esta evidencia, la analizo y armo mi diamante. Si no tengo la evidencia, tengo que buscar una estrategia de evaluación que sea coherente con este indicador y que me permita recoger evidencia de los niveles de logro de los estudiantes. Una vez que haga esto, organizo a mis estudiantes con sus nombres en relación a su desempeño con este objetivo específico. Y a partir de ahí, planifico mis tareas respetuosas utilizando el ecualizador o también puedo usar las tareas escalonadas. Una vez que les pido a mis estudiantes, les pido que hagan esta actividad, tengo que reflexionar, y este punto es súper importante, reflexionar sobre la práctica. ¿Cómo resultó? ¿Me resultó o no me resultó? ¿Qué cosas podría cambiar para una próxima oportunidad? ¿Fue respetuosa para los 3 grupos o hubo un grupo para quien fue demasiado difícil o demasiado fácil? Y con esto cerramos este proceso de la planificación de las tareas respetuosas y de cómo podemos diferenciar la enseñanza utilizando la evidencia que recogen de los niveles de logro de sus estudiantes. Y para cerrar, antes de las preguntas, los quiero dejar con esta imagen. Ya, esta es una imagen de Tonucci, que a mí me gusta mucho y que este año ha sido para mí un descubrimiento. Para mí esta imagen significa o representa el viaje de la educación y el viaje hacia la diferenciación. Y la invitación aquí está a que ustedes se suban a este avión y prueben. Se equivoquen y no importa. No importa nada y lo más probable es que las primeras tareas respetuosas o tareas escalonadas no les salgan perfecto, pero no importa. Lo importante aquí es atreverse a seguir este proceso, a pensar en la educación centrada y centrar la educación que ustedes hacen en los estudiantes, en las reales necesidades y tratar de hacer un esfuerzo por ir ajustando
las tareas, las actividades, de acuerdo a la evidencia que ustedes recogen de sus estudiantes y hacer pequeños ajustes, no ajustes muy complejos, porque si no, nos volvemos locos. También hay que tener claro que esto no se hace para todas las clases todos los días. Elijo los momentos. Si lo hacen 1 o 2 veces a lo largo de una unidad, es mucho mejor y van a ver que va a haber un cambio importante entre los niveles de aprendizaje de los estudiantes. Y ahora me encantaría escuchar las preguntas que tienen ustedes. No sé si hay alguna pregunta por ahí que les gustaría compartir. Estaba desactivado mi audio, ahora sí. Oye, gracias, Kira, por tu presentación. Tenemos varias preguntas, pero mira, lo que hemos hecho es que más bien desarrollamos una conversación, ¿no? En torno a tu presentación, y entonces tiene muchos niveles. Si te hiciera una pregunta tras otra, ¿no es cierto?, como bombardeo, a lo mejor tiene poca utilidad, ¿no? Entonces, quizás lo primero que aparece, quizás para aclarar respecto del enfoque que tú has planteado hoy día, es cuál es la diferencia primero que tú ves entre este enfoque, ¿no es cierto?, de enseñanza basada en la diferenciación con los principios del movimiento, que también para nosotros en Chile se transforma después en una ley, ¿no?, que es el movimiento por la diversidad, y que para nosotros se traduce en los equipos PI, en la planificación DUA, en el fondo las adecuaciones, ¿no?, o la consideración de que los ritmos de aprendizaje, y más bien las personas somos todos distintos y diversos. Entonces, ¿qué diferencia hay entre este enfoque que tú promueves y la idea de una enseñanza inclusiva o una enseñanza para todos y todas, que podríamos llamarla de esa forma? Mira, es una súper buena pregunta, porque la verdad es que yo creo que ambos principios o paradigmas comparten los mismos principios. La idea acá es tener el foco en los estudiantes y centrar todo lo que hacemos y todas las decisiones que tomamos en los estudiantes. El DUA, por ejemplo, no es muy distinto a la enseñanza basada en la diferenciación. De hecho, el diseño universal de aprendizaje tiene sus bases en este paradigma. Y es una súper buena metodología o estrategia, o un conjunto de estrategias en realidad, para abordar la diferencia y la diversidad. La diferencia que yo encuentro que es bien importante es que el foco de la enseñanza basada en la diferenciación no está solamente puesto en los estudiantes que necesitan más apoyo, sino que está puesto en todos. Y sobre todo en este grupo de estudiantes que normalmente los dejamos un poco abandonados, que son estos estudiantes que al parecer no necesitan mucho apoyo de uno, porque saben todo, porque les va mejor, porque siempre son los alumnos que tienen un promedio sobre 6.5. Y esos estudiantes también necesitan ser desafiados. Perfecto. O sea, te hago la pregunta porque, bueno, no solo despejar las dudas de quienes hoy día nos acompañan, y los profesores que están escribiendo en el chat, sino además porque, como tratar de evidenciar con esto también la transición que hemos hecho. Recuerda que partimos primero con las escuelas especiales, que estaban fuera de las escuelas que se llamaban, ¿no es cierto?, las regulares o normales, si tú quieres. Entramos con los grupos de diferencial, que funcionaban dentro de la misma escuela. Y hoy día estamos hablando de los equipos, ¿no es cierto?, de aula, en donde una docente o docente y un educador o educadora de diferencial trabaja juntos para todos. O sea, las adecuaciones o la adaptación de las explicaciones, el uso de recursos, es para todo el curso hoy día, ya no solo para quienes hoy día tienen o están o son parte de los proyectos de integración. Súper interesante. Ahora, preguntarte también otra cosa que aparece mucho entre las preguntas es, ¿de qué manera todo esto que tú hoy día nos presentas, ¿no es cierto?, bajo este enfoque o paradigma de la enseñanza basada en la diferenciación, cambia con este modelo de enseñanza remota? Porque en lo presencial uno puede entenderlo, quizás más fácil, pero en lo remoto, así muy concretamente, ¿qué recomendaciones nos darías tú? ¿De qué elementos tomarnos y decir, ya mira, de esto nos hacemos cargo y los implementamos? Uy, sí, eso es un tema súper relevante hoy día, pero yo creo que como es tan relevante, o sea, hace que la diferenciación sea aún más necesaria. Creo que siempre van a existir barreras, ¿ya? Siempre van a existir barreras para empezar a implementar una enseñanza o este tipo de estrategias.
Y hoy día la barrera es justamente esta enseñanza remota. En mi experiencia funciona muy bien, por ejemplo, si están con un trabajo, funciona muy bien planificar pensando en estos 3 grupos de estudiantes y dar actividades que sean levemente diferentes para estos 3 grupos de estudiantes, siempre considerando las necesidades, cuál es el objetivo y cuáles son las reales necesidades de estos grupos. No recomiendo planificar todas las actividades diferenciadas, porque nos volvemos locos. Es imposible y es inviable. Pero sí recomiendo elegir. Elegir que después de cuando yo haga una evaluación formativa, esa clase después, esa semana después, pueda hacer algo, ajustar esas clases, esas actividades de acuerdo a las necesidades de mi estudiante. Ahora, para los profesores que tengan conectividad o los estudiantes que tengan conectividad, recomiendo mucho las salas de Zoom o las salas de Meet. Creo que eso funciona muy bien para la diferenciación. Si no está esa conectividad, sí recomiendo que las actividades, las guías, por ejemplo, las puedan ajustar de acuerdo a las necesidades y puedan hacer 3 tipos de guías con a lo mejor preguntas un poco distintas, una entre otras, entre ellas. Perfecto. Ahora, en la planificación de estas experiencias, si yo pienso, por ejemplo, en la distinción entre grupos, ¿no? A la vez estoy pensando también, o es recomendable que esos grupos trabajen también en grupos, o es una distinción para el profesor y no para los estudiantes. Es decir, porque podrían ser esos grupos una clasificación de ellos nomás, sin que necesariamente trabajen entre ellos. Podrían trabajar individualmente con tareas distintas. Absolutamente, o sea, pueden trabajar individualmente con tareas distintas, pueden trabajar en parejas con tareas distintas, pueden trabajar en grupo completo. Eso depende nuevamente de los objetivos. ¿Qué es lo que recomiendo? Que si yo me doy cuenta que un grupo los desafiaría, o el desafío estaría en que resuelvan algo en grupo, los desafiaría por ahí y les pediría que lo resuelvan en grupo. Ahora, si para los objetivos de aprendizaje no es relevante que lo resuelvan en grupo y es mejor que lo hagan de manera individual, no hay ningún problema. Creo que a mí, por lo menos personalmente, me sirve mucho esto como de categorizar un poco las categorías, las etapas, a mí me ordenan. Y por eso creo que estos grupos ordenan, pero no necesariamente significa que tienen que trabajar en grupo, resolver la actividad o la tarea en grupo. Perfecto. Ahora una pregunta desde tu experiencia, porque puede que suceda, ¿no? ¿No es un riesgo esta categorización también? O sea, por ejemplo, pensar en que se quede alguien como con una expectativa a propósito de este grupo, ¿no? Como establecida quizás, ¿no? Como que los iniciales van a ser durante toda mi experiencia del año iniciales, o sea, podemos caer, ¿no es cierto?, en ese error, ¿no? Sí, sí, absolutamente. Por eso la diferenciación no es solamente por desempeño, también tiene que ver con los intereses y con los perfiles. No es recomendable solo diferenciar por el desempeño siempre, pero yo creo que sí es una buena forma para partir diferenciando porque es más fácil para uno identificar el desempeño como profesor. Y partir por ahí es más fácil para uno y a partir de eso podemos empezar a diferenciar por intereses también. Si cuando diferenciamos por intereses, por ejemplo, les damos elección a los estudiantes y les podemos dar la elección de que decidan sobre qué tema les gustaría investigar y ahí los agrupan distintos. Ahí la agrupación es completamente distinta. Todos los del fútbol van a ir juntos en un grupo y ahí están mezclados, son completamente heterogéneos con respecto a su desempeño, no así con sus intereses. Y lo mismo con los perfiles de aprendizaje. Probablemente de este grupo de fútbol, como ejemplo, hay estudiantes que aprenden mucho mejor manipulando de manera más kinestésica. A lo mejor hay otros que aprenden mucho mejor de manera visual. Y eso ya es otro subgrupo, esa es otra forma de agrupar. Entonces, si yo le presento los recursos de una manera, de distintos recursos, y les digo ahora, o les pido que ahora se agrupen o elijan el recurso que van a usar para la investigación, y júntense, todos los que elijan el recurso del video, por ejemplo, juntos, el grupo es distinto, es completamente distinto. Sí, perfecto. O no, pero por eso la recomendación no es siempre agrupar por desempeño y tampoco no es siempre agrupar considerando la asignatura, porque probablemente va a pasar que en matemática probablemente los mismos van a estar siempre en el grupo 1, 2 o 3, pero si agrupamos en función de un objetivo o un indicador más específico, nos podemos encontrar con ciertas sorpresas también. Perfecto. Por eso que tú dices que
es más bien ir probando este modelo, no necesariamente siempre, sino que en algunas unidades y quizás en algunas experiencias de aprendizaje que nos permitan como ir comprobando, ¿no es cierto?, cómo este paradigma podría darnos resultados, ¿no?, como poder comprender, ¿no es cierto? Ahora, ahí hay un principio que a mi parecer, no sé cómo lo ves tú, que en la medida en que estos grupos, ¿no es cierto?, o más bien el desempeño que ellos tengan nos permite acercarnos de manera más auténtica también al proceso de la evaluación, porque de alguna manera, por ejemplo, si recojo los intereses, puedo darme cuenta que a lo mejor es un problema de motivación y no necesariamente una dificultad de otro tipo, ¿no es cierto?, para acceder a ese aprendizaje, ¿no? Sí. ¿Está vinculado con la evaluación? ¿Cómo lo ves tú ahí? ¿Reforzar un poquito esta idea también? Sí, por supuesto que está vinculado con la evaluación. Si no recogemos evidencia, no podemos diferenciar de manera efectiva. Tenemos que primero es objetivos de aprendizaje, identificar cuáles son los resultados esperados, hasta dónde quiero llegar, cuál es mi visión, a dónde está el final del camino. Después, tengo que recoger evidencia que me permita identificar en qué puntos del camino están cada uno de mis estudiantes o cada grupo de estudiantes. Y a partir de eso tomo decisiones. Y estas decisiones puede ser, como dices tú, a lo mejor las dificultades van por el desempeño, por lo tanto la decisión va en reforzar desde el desempeño. A lo mejor me doy cuenta de que no va por el desempeño, sino que va por la motivación, por lo tanto debería yo reforzar por ahí y enfocarme desde los intereses. O a lo mejor estoy explicando, pero no estoy llegando a ellos, estas puertas de entrada. Entonces necesito diferenciar o a tomar acción, a hacer ajustes con respecto a mis formas de enseñar, la forma que yo le estoy presentando los recursos para que ellos puedan acceder a su aprendizaje y hacerlo más eficiente. Perfecto. Tomándome de eso, quizás pensar, ¿no es cierto?, en que este paradigma que tú nos presentas hoy día es una muy buena oportunidad, ¿no es cierto?, para hacer trabajo en equipo, por ejemplo, entre la profesora o profesor y el equipo diferencial, que siempre es una dificultad, ¿no es cierto?, en nuestras escuelas, ¿no es cierto?, ¿qué nace qué? Entonces la adecuación, quizás, o la planificación conjunta es un muy buen ejercicio, ¿no?, pensando en que esas explicaciones que están fuera del profesor de la asignatura regular, las puede otorgar, ¿no es cierto?, el educador o educadora diferencial, y eso amplía, ¿no es cierto?, la posibilidad de explicaciones. Capaz que podemos llegar a más estudiantes si tenemos 2, 3 o 4 formas de abarcar desde la motivación por aprender, desde la explicación, la instrucción por el trabajo. Súper. Oye, no nos queda mucho tiempo, entonces quiero hacerte solo una pregunta, quizás una pregunta grande, que está asociada como al ejercicio más, o sea, pensando más en ti como profesora, ¿no? Desde el desarrollo de la pedagogía, como ese quehacer, ¿no es cierto?, que nos complica día a día, en donde hay dos componentes que son súper, que nos tensionan a los profesores. El primero de ellos es el currículum. Ayer trabajamos harto con Luis eso, de cómo entender que este currículum no puede ser una camisa de fuerza, sino más bien un conjunto de oportunidades, aprovechando hoy día la priorización. Y por otro lado, un factor importante es el tiempo. Muchos nos dicen, y muchas nos dicen en el YouTube, en el chat, ¿cuándo hago esto, Kira? Porque la verdad es que lo que tú me estás planteando es como casi una cosa de otro mundo. No me dan los tiempos, no tengo esas horas, aunque quisieran, ¿no? Y aún más reconociendo lo complejo que ha sido en este tiempo de enseñanza remota para los profesores poder llegar a sus estudiantes. O sea, la mayoría ha hecho lo invisible por tratar de llegar, de entregar el contenido, de entregar la habilidad, de desarrollar la enseñanza. O sea, ¿qué nos recomiendas tú como ejercicio? ¿Qué hago con la priorización? ¿Estudio el currículum, leo, escojo una experiencia por semestre? Estoy siendo bien concreto a lo mejor, pero pienso que es una forma de poder adentrarnos en este paradigma que nos presentas. Y yo creo que tu pregunta es muy, muy buena, porque es lo que a mí me pasó como profesora, lo que yo necesitaba. Yo esto lo conocí trabajando cuando estaba en clase, me costó mucho y me ha costado mucho también, o sea, no es fácil entenderlo porque teóricamente es precioso, pero en la práctica se hace difícil también. Entonces tu pregunta es muy, muy buena. ¿Qué recomiendo yo? Partir, creo que, a ver, voy a volver atrás, perdón. La priorización curricular nos dio una oportunidad que nos están diciendo qué es lo que es más importante y más relevante, ¿ya? Estemos o no estemos de acuerdo, está esa visión. Lo que yo recomiendo es leer eso, leer lo priorizado,
identificar lo esencial de eso. Por ejemplo, si tengo 2 objetivos de aprendizaje que están priorizados en una unidad, yo los leo siempre, esto es un ejercicio que hago con mis profesoras, los leo los 2 objetivos, identificamos lo esencial, lo más importante, con qué no podemos vivir de esto, cuáles son los indicadores o el indicador que es el más importante. Y ese es el que y ahí yo identifico desde ese indicador, desde lo esencial, qué voy a evaluar permanentemente y me enfoco ahí. Y ese es el que yo voy evaluando, y ese o los asociados a ese indicador son los que yo voy evaluando permanentemente durante la unidad, y ese es donde voy monitoreando el crecimiento, porque eso se asocia 100% a la evaluación sumativa probablemente, y a este propósito de la unidad también. Entonces, lo que recomiendo es identificar cuándo nos vamos a detener a recoger evidencia. Creo que en una unidad podrían ser 2 veces de evaluación, como donde yo formalmente me voy a detener, y cuando lo hago 2 veces en una unidad que dura, no sé, 2 meses aproximadamente, podríamos definir 2 momentos en que yo voy a detenerme a recoger evidencia, y a partir de esos 2 momentos ajusto para mis clases siguientes o mis 2 o 3 clases siguientes. Y luego me voy a dar cuenta cómo han sido los avances también. Súper. No sé si responde a tu pregunta o no. Sí, Kira, obviamente. Oye, muchas gracias, de verdad que ha sido súper interesante esta conversación. Nosotros queremos invitarlas a todos los que nos acompañan hoy día a seguir en estos diálogos en sus propios establecimientos, en sus colegios, en el encuentro de profesores, ahora que viene el fin del semestre, en el análisis, ¿no es cierto?, del cierre semestral o inicio del próximo. Lo planteaba por Kira, ayer por Luis, mañana por Rebeca, y así cada uno, ¿no es cierto?, de estos encuentros que nosotros propiciamos tiene que ver con transferir experiencias, ¿no es cierto?, y que claramente después van a los espacios concretos donde ustedes están hoy día a día elaborando y pueden recoger de ahí estas indicaciones. Sabemos que hay distintas visiones, ¿no? Hay distintos paradigmas, formas, ¿no es cierto?, y conceptualizaciones que hay detrás de la evaluación, de la enseñanza, del currículum, y nuestra colaboración es precisamente abrir esas discusiones. Estas son reuniones entre profesores, para profesores, pensados, ¿no es cierto?, en cómo podemos dar estas respuestas que a veces no son respuestas, son a veces más preguntas todavía. Así que, nada, con esta exposición, ¿no es cierto?, de Kira, queremos darle las gracias por asistir a este segunda charla, ¿no es cierto?, del primer ciclo de charlas de evaluación y planificación de las escuelas líderes. Así que los esperamos mañana. Les recordamos que este video queda inmediatamente disponible en el canal de YouTube, y mañana, probablemente el viernes, ¿no es cierto?, a primera hora ustedes van a poder recibir, en la medida que hayan asistido a estas sesiones, cada uno de los distintos insumos que han trabajado los especialistas y que han participado en este encuentro. Así que con eso me despido, les dejo, ojalá tengan muy buena tarde, y nos encontramos mañana en nuestra última jornada de charla. Así que muchas gracias y buenas tardes.